Hablemos de mercado, con Juan Cruz Campero y Manuel Caballero. Economía y finanzas en 30 minutos. Bienvenidos a otro capítulo de Hablemos de Mercado. Como siempre me acompaña Sofi. ¿Cómo estás, Sofi? Hola Juan, ¿todo bien? Bien, bien. Acá estamos, todo tranquilo. Hoy no está Manu, así que te Le voy a mandamos un estar saludo. preguntando todo a vos. Espero sepas responder todo. Bueno, Juan, contanos, Argentina vuelve a emitir un bono en dólares 2027 al 6%. ¿Cómo salió la licitación y para qué se va a usar ese dinero? Bueno, sí, habíamos tenido una emisión hace un mes, en enero, con bonos a 2029 y ahora, bueno, se vuelve a emitir esta vez a 2027. Salió a una TIR del 6%. La TIR es la tasa, digamos, que efectiva que te va a pagar el bono si lo compraste. Eh, Tiene la particularidad de que es un bono que amortiza todo al final, a diferencia por ahí de los bopreales que amortizan un poco antes del vencimiento. Y tiene a su vez otra particularidad, que es que te va a pagar cupones de interés todos los meses. Que eso puede ser interesante para algunos inversores que quieren armar una cartera con un flujo estable, que le vaya pagando todos los meses y ese tipo de cosas. Pero bueno, en esencia es eso. El gobierno tiene por objetivo con este bono juntar plata, digamos, para pagar los vencimientos de los cupones de julio. La emisión fue de 150 millones, hoy se hacían otros 100, con lo cual son 250 millones de total. Y la idea del gobierno es, en cada licitación de deuda en pesos, agregar este bono en dólares y seguir tomando fondos hasta completar un máximo de 2.000 millones, porque es el monto que ellos consideran que es lo que les falta para pagar los cupones. Eso obviamente sumado a la compra de reservas y demás, pero bueno, ese sería el pool y todos estos fondos están destinados a ese pago de cupones. Con lo cual, me parece que no hace falta repetirlo, pero los cupones de julio se van a pagar. O sea, hoy casi lo podemos afirmar con un 90% de seguridad que se van a pagar. No hay un problema de deuda inminente en Argentina. Esto es así desde hace varios semestres, pero bueno, creo que nunca está de más repetirlo, porque en las redes por ahí aparecen ese tipo de comentarios y dudas. Ahora, lo que yo te quería preguntar es ¿por qué la tasa salió tan baja? Sí, es una tasa baja, sobre todo si lo comparamos por ahí con lo que espera el mercado, con otros bonos que hay dando vueltas, ¿no? Como los bopreales, este bono 2029 que yo decía. Lo que pasa es que ahí hay que tener hay que tener en cuenta algunas particularidades. Una de ellas es que vos podías, para entrar a esta licitación, vos podías, si tenías contado con liquidación, dólares contado con liquidación, CCL, dólar cable, si vos los vendías y con eso comprabas dólar MEP, ganabas la brecha entre contado con liquidación y MEP, que estaba en torno al 3%. Entonces, si vos aplicabas esos fondos más ese 3% de ganancia, lo aplicabas a la licitación, la tasa resultante es del 7%. Con lo cual, podríamos pensar que quizás la tasa de 6% es un poco, no quiero decir artificial, pero que, bueno, se dan una serie de cosas. Esta es una. Después también la emisión es chica, es un monto bajo. De hecho, se recibieron ofertas por 900 millones y siempre que vos tenés en una licitación una sobreoferta, es decir, que te demandan más de lo que vos emitís, y la tasa, como cualquier cosa que tiene mucha demanda, el precio sube y la tasa baja, ¿no? Entonces, probablemente entre esas dos cosas te empujaron la tasa hacia abajo. Y bueno, hay que ver ahora cómo sigue para adelante, no solamente cuando este bono salga y cotice en el mercado, a ver si el bono, el precio del bono se ajusta y se parece más en términos de tasa a los demás bonos existentes, o si por el contrario los otros bonos se acomodan a este, porque sale un poquito por fuera de la curva, digamos. Y también obviamente hay que ver cómo vienen las siguientes reaperturas en las siguientes licitaciones, porque es un bono que se va a seguir licitando. Este bono se emitió sobre la par. ¿Eso implica que salió caro, por así decir? Sí, si lo miramos muy por encima, sí, pero ahí con la paridad siempre hay que tener en cuenta que puede ser medio engañosa en algunos aspectos, sobre todo en el caso argentino yo creo que es bastante engañosa, porque la paridad va a depender del valor técnico del bono y eso depende mucho de la tasa de cupón. En esencia, para no hacerlo tan complejo y tan técnico, la paridad se ve muy influida por la diferencia entre la tasa de mercado, que es la TIR, lo que te rinden los bonos efectivamente, y la tasa del cupón, que eso se define el día de la emisión. Básicamente, si vos tenés, si la tasa de mercado es igual a la tasa del cupón, el bono va a estar a la par.
Ahora, ¿qué pasa si la tasa de mercado es más alta que la tasa del cupón? El inversor tiene que de alguna manera ver recompensado esa diferencia de tasa. ¿Y eso cómo lo ves? Si el cupón es fijo, porque está definido el día de la emisión, el inversor esa diferencia la hace comprando con descuento el precio, ¿no? Entonces, en esencia, siempre que vos tengas una tasa de mercado más alta que la tasa de cupón, el bono va a estar bajo la par y al revés, ¿no? Cuando la tasa del cupón es muy alta comparado a la tasa de mercado, va a estar sobre la par, para compensar esas diferencias. Entonces, en el caso argentino, y por ahí podemos poner el caso de los Bopreal, por poner uno que es bastante conocido, cuando tenés cupones chicos, por ejemplo, en el caso de los Bopreal, creo que son 3% anual, y la tasa de mercado, bueno, ahora está en torno a 6-7%, en su momento estuvo 10-13%. Entonces, como el cupón es de 3% y te tiene que rendir un 13%, digamos, es lo que te rinde por mercado, la diferencia, como el cupón no se puede tocar, la diferencia está en el precio, lo compras bajo la par. Entonces, es medio engañosa porque se ve influida por un número que es la tasa de cupón que se define a dedo el día que lo emitís, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, que sobre todo en el caso argentino eso es particularmente relevante porque tenés bonos que se han emitido adrede con una tasa baja y también tenés casos de ONs, por ejemplo, que cuando se emitieron salieron a una tasa alta porque el contexto era otro y hoy las tasas de mercado están mucho más bajas, con lo cual pretender comprar una ON, por poner un ejemplo, de YPF con un cupón de 8,75, 9%, como hay algunas, pretender comprarla bajo la par es realmente muy difícil y en general va a estar siempre sobre la par, lo cual no quita que no sea una buena inversión, ¿no? Porque lo importante acá es cuánto te rinde, que es la TIR, más que la paridad per se. La paridad es un dato que suma, pero no tomaría decisiones basándome solo en eso. Entonces decimos que no está bien usarla como parámetro a la par. Claro, sí. No, si tenés que elegir una sola cosa, diría elegir la TIR. TIR y duration es lo ideal. La paridad suma información, pero no diría que un bono está barato, caro, que conviene comprar o no, según la paridad, que eso es algo que por ahí también veo o bastantes comentarios respecto a eso. Me parece que es muy simplista cerrar el análisis en la paridad. Volviendo al tema de licitaciones, también hubo licitaciones en pesos. ¿Cómo salió? Ujú, sí, tuvimos licitación en pesos y a partir de ahora van a ir pegadas en pesos y en dólares, digamos, porque se va a seguir, como decía antes, licitando este bono. La licitación en pesos se vencían 7 billones de pesos en deuda a tasa fija, fundamentalmente tasa fija, y esta licitación tuvo la particularidad de que no se ofrecieron en esa oportunidad de renovar la deuda que te da el gobierno, no se ofrecieron bonos a tasa fija. Fue todo SER, ajustado por inflación, y algo de dólar link, lo cual es algo que hace mucho que no veíamos. Y bueno, la mayor parte se alocó en el bono SER de mayo, la mitad de la licitación fue ahí. Siempre dicen que es importante ver, viste, el porcentaje del rollover. En este caso, ¿de cuánto fue? Sí, acá en el podcast lo seguimos mucho eso. Fue del 90% el rollover, con lo cual significa que de esos 7 billones, el 10% se pagó. Es decir, es dinero que pasa a circular. Y lo venimos siguiendo porque decíamos, el gobierno ya está emitiendo para comprar reservas, para comprar dólares en el mercado. Por otro lado, la dinámica hasta ahora era que en las licitaciones el gobierno renovaba más del 100%, es decir, tomaban nueva deuda en pesos para esterilizar, para absorber eso de dinero emitido, ¿no? Y mantener una cantidad de dinero, digamos, constante o no incrementarla. Ahora tuvimos un rollover del 90%, con lo cual se está emitiendo algo de dinero y bueno, hay que ver si después en el futuro se puede absorber, por supuesto, pero eso cambia un poco respecto de las últimas licitaciones que teníamos y nada, vale la pena mencionarlo. Como no se roló el 100%, hay inyección de liquidez. ¿Qué impacto tiene en la tasa de interés y el tipo de cambio? Bueno, en la tasa de interés ya veíamos las últimas semanas o los últimos días que estaba un poco volátil la tasa, las tasas cortas de un día, una semana, y bueno, la inyección de liquidez creo que apunta a eso, a tratar de dar un poquito, que haya menos volatilidad, que haya un poco más de circulante, porque bueno, parece ser que la economía lo está demandando. Es difícil determinarlo de antemano, esto es prueba y error, o sea, te das cuenta que emitiste más cuando ya lo hiciste, digamos, ¿no? Entonces es prueba y error. Y sobre el tipo de cambio, bueno, hay que ver, en principio, normalmente más liquidez, si no hay demanda del otro lado, lo que hacemos todos los argentinos con esos pesos que no queremos es comprar dólares. Con lo cual,
si te pasás con la emisión, generalmente lo que sucede es eso. Ves sube el tipo de cambio en lo más inmediato y ves también más inflación ya ahí a lo largo de un par de semanas, ¿no? Creo que hay cierto, o hay mucho espacio para que la economía demande dinero. Es difícil saber si lo está demandando hoy, si la va a demandar mañana, si la demandó ayer, pero en el mediano plazo, acá insistimos mucho, siempre semana a semana, en que la economía, si empieza a crecer, va a demandar más dinero y te da esa oportunidad de no solamente de emitir, sino sobre todo de comprar dólares con emisión y que eso no te genere inflación, ¿no? Es el escenario ideal. Hoy por hoy no se está comprando dólares con emisión, sino que se está comprando con deuda en pesos. Porque vos emitís, pero después absorbes con deuda en pesos. Entonces, en esencia, estás colocando bonos en pesos y usando esa plata para comprar dólares. Venimos con un dólar bastante planchado igual, o sea, debería de permanecer así, decís. Sí, en principio sí, salvo como decía, que si emitís mucho de más, puedes tener algún sobresalto. Hay que ver después la Cómo dinámica reacciona del el mercado, mercado, tal cual. pero en principio no me preocuparía mucho. Siempre, a ver, el tipo de cambio para algún lado se va a mover en todos los días, ¿no? Va a subir unos pesos o va a bajar unos pesos. En esencia, yo creo que no debería variar demasiado. Bueno, en el Congreso continúa el debate sobre la reforma laboral. Si sale, ¿crees que el gobierno va a seguir proponiendo leyes importantes? Sí, yo creo que sí. Creo que si esto le sale bien al gobierno, si bien es una ley que tuvo modificaciones y que por ahí no es todo lo ambiciosa que creo que al gobierno le hubiera gustado, la realidad es que es una nueva ley que pasa por el Congreso y que es aprobada. Y esto se da también en un contexto, bueno, que sería aprobada, ¿no? Todavía se está votando. Y esto se da en un contexto donde también vemos que varios diputados, senadores de la oposición se salen del bloque opositor y pasan a ser más neutrales. Algunos que eran neutrales que se suman a la Fuerza de la Libertad Avanza. Entonces, en este contexto, creo que el gobierno se puede envalentonar, puede interpretar que tiene fuerza en el poder legislativo y puede avanzar en otras reformas también sobre lo mismo, sobre cuestiones laborales o sobre todo creo que es más importante la reforma tributaria, ¿no? En términos impositivos, porque hay mucha presión impositiva en Argentina, pagamos muchos impuestos. El tema también ahí es que hay que considerar que los impuestos no son solo nacionales, ¿no? De hecho, gran parte de los impuestos son municipales, provinciales. En el caso de provincia de Buenos Aires, hay una presión municipal muy fuerte. Y bueno, en el caso del típico caso de impuestos provinciales es ingresos brutos, que es uno de los peores y de los que más dinero le cuestan a las empresas. Entonces, es verdad que hace falta que una reforma integral, pero hace falta colaboración de los demás niveles de poder, por así decirlo, ¿no? De provincias, municipios, porque bueno, hay muchos impuestos de muchos tipos y que los ponen diferentes entes. El gobierno yo creo que va a avanzar en ese sentido, pero bueno, en una situación ideal necesitamos más colaboración de todos los entes, me parece, ¿no? ¿Puede llegar a afectar el tipo de cambio? Todo esto de la reforma laboral creo que es algo que están todos preguntándose también, si hay que cubrirse o no. No, no creo. No creo que sea una reforma lo suficientemente grande como para generarte un impacto inmediato. Si es verdad que te disminuye costos laborales, o sea, no es que no sea importante, pero creo que en términos de mercado no tenés un impacto directo. Y por otro lado, creo que el mensaje que daría la aprobación de la reforma laboral va más por el lado de capacidad de emitir leyes de parte del gobierno. Y esto es algo que estaba mucho más en duda el año pasado, en noviembre, diciembre, que ahora. Quizás si esto se hubiera dado en otro contexto, haría más ruido justamente por esto, porque es un termómetro, claro, todo, tal cual. es un termómetro de la fuerza del gobierno en el poder legislativo. Y hoy por hoy creo que no está tan en duda. Sí, por supuesto que suma información y como decía, ver que se fortalece la libertad avanza en el Congreso les da ese pie a hacer más reformas que pueden ser más significativas todavía. Pero bueno, hay que ver después cómo se va desarrollando todo. Me parece que es más que nada bueno en términos por ahí macroeconómicos y no tan bursátiles, digamos. Y si bien la macro está vinculada al mercado y tener una macro más firme te ayuda a tener un tipo de cambio más estable y demás, me parece que no es tan determinante. No es que puede decir, las acciones de Galicia subieron por la reforma laboral, por ejemplo. Me parece que hoy los drivers van más que nada por otro lado.
Y por ahí es algo medio técnico y espero que no sea muy largo, pero pasa que yendo al caso específico de acciones, el valor de una empresa depende de los flujos de fondos que esa empresa genera, divididos una tasa de interés, ¿no? Y la tasa de interés es tan alta en Argentina y está tan impactada por el riesgo país que te termina determinando mucho más el precio de los activos financieros, la tasa de riesgo país y la tasa de interés a la que descontás los flujos, que los flujos en sí mismos. Por ahí, que una empresa mejore su flujo, ganando más plata, básicamente, no es tan relevante como que baje el riesgo sistémico o el riesgo del país en general. Si estuviéramos en una economía mucho más estable, con un riesgo país mucho más bajo y que los movimientos del riesgo país son más chicos en términos marginales y te impactan menos, bueno, ahí sí sería mucho más relevante el flujo, ¿no? El caso de una economía estable, sabes que la tasa de interés no te va a variar demasiado, entonces el grueso del análisis va a un tema de flujo y a buscar márgenes y a buscar ganancias, que no digo que no sea importante, pero en Argentina el riesgo país es tan alto que te termina comiendo toda la importancia que pueda tener la generación de flujo. Ahora que nombraste esto del riesgo país, veo que no está bajando, tampoco está subiendo mucho. ¿Nos puedes decir un poco esto de por qué está tan estancado? Sí, es interesante, sobre todo porque el último tiempo Argentina se separó un poco de lo que venía siendo el rendimiento de otros países emergentes. Si bien no somos emergentes, siempre se suele tomar ese parámetro. La verdad que es un caso un poco llamativo, pero bueno, la realidad es que en Argentina todavía tenemos, de nuevo, tenemos el tema del riesgo país. ¿Por qué no baja? Es muy difícil. Yo creo que tiene que bajar. Es muy difícil determinar cuándo, porque depende de flujo y de mercado, pero creo que la clave para que baje es eso, acumulación de reservas. Hoy no hay tantas dudas sobre si la deuda se paga o no, sino sobre el nivel de reservas óptimos que tenés que tener como Banco Central para eventual volatilidad en el tipo de cambio. Creo que la clave está ahí. Probablemente porque si bien se vienen acumulando reservas, no hay las reservas que ideales y probablemente va mucho más por ese lado, creo. Pero bueno, yo me parece que deberíamos ver un riesgo país a la baja durante los próximos meses y bueno, después cuándo eso lo determina el mercado. Bueno, bueno, Juan, perfecto. Bueno, nos Sí, vemos la semana que ¿te viene, parece? entonces Nos cerramos vemos. acá.